Bueno, vamos a desarrollar el siguiente tema que les anunciaba antes de la pausa. Uno de los tratamientos, como todos sabemos, más comunes que existen para enfrentar la diabetes es la aplicación de insulina. Pero también existe ahora una cirugía que podría corregir este padecimiento, lo cual me parece interesantísimo. Si usted tiene, si es paciente diabético, tiene un familiar que padece de diabetes, también llámele y dígale, ponga ya buen día, porque este tema está sumamente interesante. La doctora Marlene Vega, cirujana general, y ella es la que nos acompaña para ampliarnos. Si tiene una consulta, ya lo sabe, Facebook de Buen Día o el 6087-7777 para que envíe un pequeño vídeo grabadito de 30 segundos. Doctora, es un gusto tenerla acá en la casa. Gracias. Muchas gracias, el gusto es mío. Ubíquenos primero en el panorama, doctora. En Costa Rica, aproximadamente, ¿cuántas personas están presentando diabetes? Aproximadamente el 14% de la población nacional está presentando diabetes en este momento. De hecho, ha aumentado en 2 puntos con respecto a la estadística previa del 2004. Entonces, es una estadística bastante reciente y vemos que es muchísimo. Que va en aumento. Muchísimo. Y me parece alta, doctora. Muchísimo, 14%. Cuando hablamos de diabetes, yo sé que existen diferentes tipos. Explíquenos usted. Las principales son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una diabetes que en general tiene varios factores, es muy poco frecuente, pero la más frecuente es la diabetes tipo 2, que es la que se ha asociado con factores hereditarios y con factores ambientales, y es la que muchísimo más frecuente que la diabetes tipo 1. Ok, cuando usted habla de la diabetes tipo 2, factores hereditarios, factores ambientales, ¿cómo lo desglosamos un poquito? ¿Cuáles son las causas de este tipo de diabetes? Ok, existen las causas genéticas, pero sobre todo los factores ambientales, ¿como qué? Como la dieta, como la obesidad, como el ejercicio, como el tabaquismo. Todos estos son factores que contribuyen al desarrollo de la diabetes tipo 2. O sea, no solo tener los factores genéticos hacen que presentemos una enfermedad ya como la diabetes, sino que tenemos que asociar estos otros factores para que ya la enfermedad se desarrolle como tal. Son pocos los casos que solo con genética desarrollan la enfermedad como tal. Bueno, a eso iba justamente esa pregunta, doctora. ¿Componente genético no viene a ser lo mismo que el componente hereditario en este caso? Es decir, cuando la diabetes tipo 2 nos predispone genéticamente, ¿por qué razones? Ok, en general hay factores hereditarios sobre todo que vienen de nuestros papás, ¿verdad? Y eso es la genética precisamente, y entonces esos factores que nos van heredando son los factores que nosotros que tenemos ahí en nuestras células, esa información que tenemos ahí que nos predispone a que en cierto momento vayamos a nosotros a presentar una enfermedad. Entonces, la diabetes es una de estas enfermedades. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que si uno de los padres tiene diabetes, tenemos 40% más probabilidad nosotros de tener la enfermedad. Y si es los dos papás que tienen diabetes, tenemos hasta 70% de probabilidad de tener la enfermedad. Vemos que en realidad es bastante alto. Lo cual quiere decir, doctora, que si además de este componente genético como factor de riesgo hay malos hábitos, nos estamos llenando el cartón completo. Claro, exactamente. De hecho, estamos hablando, por ejemplo, de que una persona que tiene obesidad tiene 3 veces más probabilidad de ser diabética. Entonces, si además tenemos el factor hereditario y tenemos, o el factor genético, y además tenemos obesidad, pues obviamente vamos a tener más probabilidad de tener una enfermedad como la diabetes. Y si le asociamos además el tabaquismo, pues todavía más, la falta de actividad física también es otro factor. Entonces son factores, como dice usted, el cartón lleno. Entonces tenemos varios factores, varias partecitas que podemos ir poniendo ahí que nos hacen más propensos a tener la enfermedad. ¿Y por qué la obesidad como tal, doctora, es un factor de riesgo para presentar diabetes? La obesidad como tal, lo que es las hormonas encargadas de procesar o ayudar en el metabolismo de las grasas y en el metabolismo muscular, tienen que ver muchísimo o
se aumentan más, sobre todo como es la insulina, ¿verdad? El páncreas es el que produce la insulina. Entonces, al nosotros tener una obesidad, lo que esto favorece es que la insulina aumente y entonces vamos a forzar más al páncreas para que éste produzca más insulina y entonces ahí es donde viene la resistencia a nivel periférica también, la resistencia de la insulina y donde viene también el páncreas que poquito a poco se va agotando de producir más insulina, que es lo que va necesitando la persona para hacer el metabolismo normal o la actividad normal durante el día. Este 14% de estadística que usted nos hablaba, de personas que saben que son diabéticas, doctora, yo me imagino, usted me lo dirá como profesional en el área, que hay muchas más personas que de repente son diabéticas y no lo saben porque no se han hecho el examen de rigor para saber si tienen diabetes. Ocurre esto, es decir, puede que haya una subestadística por algún lado. Claro, de hecho hay una subestadística bastante importante porque la diabetes no va a presentar los síntomas desde el inicio. Usted puede estar siendo diabético sin presentar los síntomas. Entonces, esos síntomas que ya usted identifica van a ser posteriormente y ya en ese momento ya usted probablemente ya tiene un tiempo, unos años de ser diabético. ¿Y qué síntomas habría ya cuando la enfermedad ha avanzado? Y el paciente no se ha dado cuenta que es diabético. ¿Qué síntomas presenta? En general, bueno, lo que se habla es de poliguria, o sea, que el paciente empieza a orinar más, empieza a tener más sed y además empieza a tener más hambre. Entonces, esto se puede interpretar como algo, tengo más sed, claro. Probablemente está haciendo mucho calor, etcétera. Entonces, son ciertos factores que son síntomas que al principio no se detectan, que pueden identificarse como algo normal, algo esperable del clima, del ambiente, etcétera. Si hay alguien que tiene la duda, porque sabe que sus familiares directos son diabéticos, porque tiene cierto sobrepeso, ¿cuál es el examen que debe realizarse esta persona? Lo primero es la glicemia. Una glicemia en ayunas es lo que nos empieza a dar como esa orientación. ¿Cuáles son los valores de esta glicemia para saber si estamos sanos o si estamos presentando diabetes? Lo ideal es menos de 100. ¿Y cuando hablamos de diabetes, doctora? Cuando ya ¿Sí? tenemos una enfermedad, ya hablamos de más de 100, 120, ya es cuando ya empezamos a hacer otros estudios para ya determinar y ya saber que tenemos, hay diferentes factores, ¿verdad? Y diferentes niveles que podemos interpretar, porque hay una glicemia en ayunas alterada, entonces eso ya es como presentar una prediabetes, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, no decimos que ya tiene diabetes, sino que tiene una prediabetes. Entonces, en esto hay varias clasificaciones, pero lo que tenemos que tener en mente es el valor de 100. El valor de 100 es el importante porque entonces ya después de ahí es cuando ya empezamos a ver si hay alguna resistencia a la insulina y alguna glicemia en ayunas alterada y algo que ya podemos tener una enfermedad. Entrando en el tema, doctora, bueno, usted viene a hablarnos de esta cirugía. Antes de, ¿qué otros tratamientos? Hablábamos incluso de suministrar insulina. ¿En cuáles casos es que se debe suministrar la insulina? Claro, en general lo primero que se utiliza son tratamientos, pastillas en general, es lo primero. Sin embargo, cuando ya nos estamos quedando cortos con estas pastillas, cuando no logramos tener, no solo la glicemia es la importante, sino la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es otro examen que hacemos en sangre y que entonces este examen nos va a determinar también qué tan controlada ha estado la glicemia, sobre todo en los últimos 3 meses. Entonces es un parámetro que nos va a decir más o menos cuál es el promedio de glicemia que hemos tenido en estos 3 meses. Por tanto, esta glicemia asociado con la hemoglobina glicosilada es la que nos va a determinar a nosotros si ya nos estamos quedando cortos con los medicamentos, con las pastillas y ya tenemos que pasar a un paso ya como la insulina inyectada. Ok, la gran pregunta es ¿en qué consiste la cirugía para poder revertir la diabetes? Pero usted nos la explica después de la pausa. ¿Le parece, doctora? Perfecto. Ya venimos, la doctora Marilyn Vega, cirujana general, hablándonos sobre el tema.
Bellísima esta producción. Cuando a usted le pregunten, ¿y qué es Costa Rica? ¿En qué parte del mapa está? Muestre este video porque sin duda alguna resume en segundos la belleza de país que tenemos. Recuerde que aquí en Televisora de Costa Rica también estamos instándole a que usted pueda sumarse a esta tradición de tener un desfile de faroles virtual el 14 de septiembre, pero de que usted nos pueda enviar también todo el proceso con su familia, obviamente en su burbuja para que lo haga. Y si usted nos está viendo en otra parte del mundo, como sabemos que así es, desde Europa hasta partes de Centroamérica, Norteamérica, por favor envíenos usted el orgullo de ser tico y cómo celebra desde allá este bicentenario, que va a ser una experiencia lindísima y desde ya nos estamos preparando. De hecho, ya están los números, 6070-0777. Gracias, compañeros, 6070-0777. Eso para ambas tareitas que le estamos poniendo, para que nos hable cómo están viviendo el bicentenario en otras partes del mundo y también para, por si están realizando los farolitos y todo en familia, nos lo envíen también a ese número. Bueno, continuamos acá. Estoy con la doctora Marlene Vega, que nos está hablando de un tema interesantísimo, la cirugía que podría revertir la diabetes. Antes de ver el vídeo que usted preparó, doctora, ¿esta cirugía aplica para los dos tipos de diabetes o solo para uno en especial? El tipo de diabetes, el tipo 2, es la indicación para este tipo de procedimiento quirúrgico. La diabetes tipo 1 no son candidatos. Ok, muy bien. Vamos a ver de una vez esta explicación gráfica, ilustrativa, que la doctora Marlene Vega nos envió y usted nos va explicando, doctora, en qué consiste la cirugía. Claro. Lo primero se realiza con videolaparoscopía o cirugía mínimamente invasiva, que la ventaja que tenemos con este tipo de procedimientos es que son incisiones muy pequeñas en la cavidad abdominal. Como podemos ver acá, son incisiones de 0.5 a 1 centímetro, por donde se introducen los trócares, se llaman estos aparatitos, que son unos tubos que nos permiten introducir instrumentos a la cavidad abdominal. Estos instrumentos que nosotros introducimos a la cavidad abdominal son los que nos van a ayudar a manipular el estómago, el intestino y todos los órganos que tenemos en esta cirugía, que es la que nosotros necesitamos realizar. Lo primero que vamos a hacer es la parte de lo que se llama bypass gástrico, que el bypass gástrico consiste en hacer un cambio en el intestino o desviar los alimentos, un segmento aproximadamente 1 metro, hacemos el primer corte y desviamos los alimentos de tal forma que ellos no van a pasar por la primera porción del intestino. Aquí contabilizamos aproximadamente 1,5 metros, esto puede variar. Recordemos que nosotros tenemos hasta 6-7 metros de intestino. Entonces, para que no les parezca que esto es una distancia sí, muy larga, en realidad nosotros tenemos 6-7 metros de intestino, entonces el brincarnos, por así decirlo, 1,5 metros, pues en realidad no es mucha cantidad. Después hacemos lo que es la parte del estómago como tal. En el estómago hacemos una disminución en el tamaño del estómago y aquí podemos ver donde hacemos aproximadamente un estómago de unos 30 cc, 30-40 cc o centímetros cúbicos, y ahí vea que todo el estómago que va a quedar, que lo vamos a excluir. Y vean ahí el cambio, vean dónde estamos pasando del estómago al intestino, a una parte del intestino que es 1,5 metros más abajo de lo que normalmente el alimento transita. De hecho, aquí vamos a ver, vean, este líquido azul es el alimento como va a transitar. Vean ese líquido que vaya verde. ¿Sí? Ese líquido verde son los jugos biliares, pancreáticos. Vean donde se une 1,5 metros después. Precisamente esta parte que nos estamos brincando nosotros del tránsito intestinal es lo que mejora gran cantidad la producción de la insulina y lo que mejora gran cantidad la parte periférica
a la insulina, o sea, lo que es la resistencia a la insulina, que es la que perseguimos nosotros disminuir con este procedimiento quirúrgico, y que además el páncreas empiece a producir más insulina y que además haya ciertos factores que no actúen sobre la insulina, que, por así decirlo, son factores que hacen que ésta no actúe bien. O sea, son factores que disminuyen la acción de esta hormona que es tan importante y que es la responsable, por así decirlo, cuando disminuye de la diabetes. Primero, gracias por la animación, doctora. Muy fácil de entender la operación, la cirugía. Me parece a mí que dura interminable, pero dígame usted cuánto tiempo se demora esta intervención. Pues en general dura aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. ¿Cuál efectividad tiene? ¿Cuánta? Muy bien, ok. En cuanto a la diabetes como tal, hablamos de que mejora hasta un 80 o 90%. Entonces vemos que en realidad es un porcentaje bastante alto de mejoría o resolución completa de la diabetes. ¿Qué queremos decir con resolución completa? Que la persona que consume, por ejemplo, medicamentos y más aún insulina, deja de consumirlos completamente. Entonces, a esto llamamos una resolución completa o una mejoría cuando, por ejemplo, usan insulina y dejan de usar insulina y ya nos devolvemos y entonces empezamos a utilizar pastillas únicamente. Sé que usted nos hablaba que aplica para diabéticos tipo 2, pero ¿en qué estado de este paciente diabético tipo 2 podría funcionar este tipo de cirugía? Me refiero si ya un paciente ha desarrollado alguna neuropatía, por ejemplo, doctora, ¿esta cirugía también aplica? Claro, esta cirugía también aplica. De hecho, hay criterios en los que se dice que el páncreas podría recuperarse. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Hablamos de una diabetes que tenga menos de 10 años, o sea, un paciente que tenga menos de 7 a 10 años de padecer la enfermedad, es un páncreas que podría recuperarse con este procedimiento quirúrgico. Hablamos de personas que tengan cierto grado de obesidad. Este procedimiento, de hecho, inició como la cirugía bariátrica o la cirugía para bajar de peso. De hecho, cuando los pacientes eran obesos y diabéticos, se empezó a ver una mejoría sustancial en esta enfermedad y entonces los científicos empezaron a pensar de que podría utilizarse la cirugía también en personas diabéticas que no tuvieran tanta obesidad. Entonces ahí fue donde surgió la indicación para hacer este procedimiento en personas que tienen un índice de masa corporal menos como para hacerse la cirugía bariátrica, pero que sí son candidatos a hacerse la cirugía metabólica. Esta cirugía como tal, de hecho no se llama cirugía de diabetes, se llama cirugía metabólica. Ok, muy interesante todo lo que estamos aprendiendo. Ok, de 7 años para abajo, presentando la diabetes, ¿verdad? Así le entiendo. Pero si este paciente desarrolló la neuropatía, retinopatía diabética y otro tipo de situaciones que se desatan a raíz de la diabetes, aunque haya tenido menos de 7 años, también podría aplicar. Claro, de hecho puede aplicar. Si tiene retinopatía o si tiene la nefropatía diabética, todas estas enfermedades no van a revertir porque ya es un daño irreversible del órgano blanco, o sea, de la parte vascular, del ojo, por ejemplo. Entonces, no va a revertir completamente, pero sí la vamos a parar. Entonces, esto es importantísimo porque entonces no va a continuar el proceso y no vamos a entrar, por ejemplo, en una amputación, en un problema renal ya crónico, en que requiera un trasplante, por ejemplo. Entonces, vamos a parar la enfermedad en el momento en que ya empecemos a mejorar todos estos niveles de hemoglobina glicosilada y de glicemia en el organismo. Sí. Doctora, ¿esta cirugía se realiza a nivel del Seguro Social o solo a nivel privado? A nivel de Seguro Social lo que se realiza es la cirugía bariátrica. Esta es, digamos que los protocolos están hechos para cirugía bariátrica. Sin embargo, si nosotros hablamos de que muchos pacientes son diabéticos, siendo pacientes obesos, pues en realidad la indicación no sería como tal a nivel de la
de la institución como cirugía metabólica, sino que sería como tal de cirugía bariátrica. En otras palabras, sí, pero bajo ese concepto que usted está explicando. Bajo este concepto estricto. Sí. Ok, ¿qué ocurre después de la cirugía? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener el paciente en cuanto a su alimentación y las variantes que debe tener? Claro, en general los cuidados que debe tener el paciente son los mismos cuidados de cualquier procedimiento quirúrgico. Debe hacer inspirometría incentiva, ¿verdad? Que es un ejercicio respiratorio. La idea es evitar complicaciones como tales que ya sabemos que se pueden presentar. Movilizarse para evitar hacer trombos en miembros inferiores, seguir todas las indicaciones en general de los medicamentos, porque nosotros variamos las indicaciones después de la cirugía, nosotros cambiamos completamente la medicación, porque los niveles ya de glicemia se nos disminuyen muchísimo. Desde el día número 1, después de la cirugía, ya los niveles de glicemia cambian completamente. Entonces nosotros hacemos esta variante de medicación, entonces tener un control muy estricto de la glicemia, hacerse glicemias por micrométodo muy frecuentemente, para nosotros de esta forma ir organizando el tratamiento de la forma adecuada de acuerdo con estos cambios que el organismo va teniendo. Doctora, otra pregunta que tengo que hacerle es, si la persona tiene esta cirugía, pero continúa con sus malos hábitos, y en algún momento vuelve a comer de manera irresponsable, ¿podría otra vez presentar diabetes tipo 2? Claro, si nosotros en algún momento, esta cirugía es una herramienta y ayuda a la persona a mejorar de su diabetes y de su obesidad también. Sin embargo, si en X momento volvemos a retomar todas las costumbres alimentarias, subimos muchísimo peso, llegamos a índices de masa corporal otra vez de 40, 50, obviamente la enfermedad otra vez puede retomarse. Doctora, me parece muy interesante. ¿Alguna recomendación para cerrar la entrevista? Claro, la recomendación es un estilo de vida saludable y sobre todo si en algún momento tenemos esta enfermedad, pues estar muy pendientes y actuar rápidamente. ¿En qué sentido? Actuar rápidamente de que no dejemos que se nos pasen estos 7 a 10 años. O sea, podemos hacer un procedimiento y podemos hacer una intervención antes de que ya no la podamos hacer y que ya el páncreas no se pueda recuperar. Entonces, sobre todo, tener muy pendiente esto y este tiempo, menos de 7 a 10 años. Gracias, es la doctora Marlene Vega, ella es cirujana general y le ofrece un número de teléfono para que usted la contacte. Estoy seguro que va a reventar esa línea, doctora, después de esta entrevista. 8714-8383 es el número que pone la doctora a su disposición. 8714-8383. El nombre de la doctora es Marlene Vega. Feliz jueves, doctora. Muchas gracias. Igualmente a todos y feliz día. Gracias.